¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos ante la posibilidad de reflexionar en la palabra de Dios. Así que antes de abrir la palabra de Dios o antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todos tus cuidados, por todas tus protecciones, porque a pesar de la situación especial, tu mano poderosa no se acorta sobre tus hijos. Pido, Señor, que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu en nuestro corazón para que nos ilumines al abrir tu palabra con tu Santo Espíritu. Y también, Padre, pido que todas las necesidades que tengamos en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, puedan ser cubiertas, Señor, por tu mano poderosa. Bendícenos y acompáñanos en el estudio, en la lectura, en la reflexión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Allí en la palabra de Dios encontramos un capítulo muy interesante, del cual no vamos a tomar todos los versículos, sino simplemente los versículos 5 al 9. Me refiero al capítulo número 1 del libro de Josué. Josué capítulo 1 tiene una historia previa, que es la historia de cómo Moisés manda a esos 12 espías para que miren la tierra que Dios les había prometido, y cómo 10 de ellos hablan bien de la tierra, pero hablan de la imposibilidad de conquistarla, y solamente 2 de ellos dicen que es posible porque Dios está con ellos, y uno de ellos, llamado Josué, dice algo allí registrado en Números, que es muy interesante, ¿no? Si Dios está con nosotros, si el Señor va con nosotros, comeremos a nuestros enemigos como pan, dice allí el patriarca Josué. Pero lo cierto es que detrás de esa expresión estaba la fe de un hombre. La fe de un hombre y la confianza de un hombre en los planes de Dios, y la fe y la confianza de un hombre en la dirección de Dios. Y aquí en el capítulo 1 de Josué, cuando ya Josué toma el mando del pueblo de Dios y él mismo es el protagonista o debe ser el protagonista de la conquista de aquella tierra prometida, que no era sencillo, pero que sí era posible bajo el poder de Dios, él recibe en el capítulo 1, versículos 5 al 9, una serie de exhortaciones, y son muy oportunas para este momento. Son exhortaciones que nos harán bien a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor promete estar a nuestro lado. El Señor no nos va a dejar. Está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos tal vez más sencillos, más felices de la vida, pero también el Señor está en los momentos difíciles. Por eso, así como estuvo con el líder Moisés, el Señor le prometió a Josué que iba a estar con él, de la misma manera. Y el Señor nos promete que ante cada desafío de la vida, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. No vamos a estar a la deriva, no vamos a estar a nuestra propia cuenta si es que nos refugiamos en el Señor. El otro concepto está allí en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Allí está interesante la interacción entre lo que Dios nos propone y lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos permanecer en la desidia, en la no acción, en la no decisión. El Señor nos promete que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero nosotros tenemos que poner de nosotros, con la ayuda de Dios, por supuesto, esforzarnos y ser valientes. Ser valiente no tiene nada que ver con no tener miedo. Ser valiente no tiene nada que ver con no tener ese temor razonable. Ser valiente significa, en este caso, en este contexto y en la vida cristiana, tomarse de la mano de Dios. Y aunque uno tenga dudas, aunque uno tenga temores, aunque uno tenga algunos miedos y alguna expectativa negativa del futuro, tomarse de la mano de Dios y seguir adelante. Y en eso consiste el esfuerzo. No es un esfuerzo por el orgullo humano, es un esfuerzo que viene de la seguridad de que el Señor está con cada uno de nosotros. El versículo número 7 dice así,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No es este el momento de flaquear en nuestra obediencia a Dios. Todo lo contrario. Tenemos que apegarnos mucho más a los mandatos de Dios, a la ley de Dios. No irnos ni a izquierda ni a derecha, no desviarnos del consejo de Dios que está en su palabra y especialmente resumido en su ley. Entonces, cuando nosotros avanzamos conforme a la voluntad de Dios, dice el texto bíblico, todas las cosas que emprendas serás prosperado. Así que en medio de dificultades muy agudas, si nosotros seguimos por ese camino que nos traza la voluntad de Dios, la ley de Dios, tenemos que saber que vamos a ser prosperados, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a lo que Dios ajuste para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias, pero vamos a ser prosperados y vamos a recibir de esa bendición. Pero esa bendición depende de nuestra fidelidad. O sea que nosotros, al ser fieles, transitamos por ese camino que Dios tiene trazado. Por supuesto que a algunos se planteará la duda, bueno, ¿cómo puedo yo, que soy pecador, que soy débil, que a veces me tiento con pensamientos, con acciones, con decisiones mal tomadas, ¿cómo puedo ser fiel? Bueno, esa fidelidad viene de Dios. Si yo le pido al Señor que me haga fiel, me permita ser fiel, me ayude a ser fiel, que el Espíritu Santo actúe en mi corazón para ser fiel, bueno, esa fidelidad será una respuesta a mi entrega al Señor. Esa fidelidad estará munida del poder de Dios y esa fidelidad me permitirá ir por ese camino trazado de los mandamientos y de la ley de Dios. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante, ¿no? Josué estaba por emprender una conquista y tal vez podría haberse pertrechado militarmente o haber pensado en estrategias, pero el Señor le dice, no, empezá por ser fiel. Empezá por meditar en mi palabra, empezá por cumplir los mandamientos de forma absolutamente fiel, con mi ayuda, por supuesto, porque volvemos a repetir el concepto del versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios iba a estar con Josué en la medida en que Josué permitiese que el Señor lo dirigiera. El Espíritu de Dios iba a estar con Josué en la medida que Josué se lo permitiese y en la medida que la respuesta de Josué a la voluntad de Dios fuera efectiva y positiva. La decisión solamente, porque la fuerza se la daría el mismo Señor. Pero fíjense que acá nos habla en el versículo anterior de la prosperidad y en este versículo 8 nos habla, todo te saldrá bien. Queremos que las cosas salgan bien en nuestra vida, pero no conforme a lo que el mundo nos propone, sino conforme a lo que Dios planea. ¿Queremos que así sea? Bueno, entonces seamos consecuentes, seamos fieles, obedientes a la palabra de Dios, meditemos en ella, seamos consecuentes, fieles y obedientes a la ley de Dios, no nos apartemos para ningún lado. Y por último, dice el versículo 9, famoso versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense que este versículo resume ambas posiciones. El Señor está con nosotros y nosotros tenemos que tomar decisiones a favor de la voluntad de Dios, de la causa de Cristo, a favor de todo aquello que Dios planea y todo lo que Dios tiene planeado para nosotros hacia el futuro. Por supuesto, Dios no va a meterse con nuestras decisiones, nos va a dejar decidir libremente, pero si nosotros decidimos por la causa del Señor, si decidimos por sus planes, si decidimos ser fieles a su ley, a su palabra, si decidimos ser valientes tomándonos de la mano del Señor, recuerden, valentía no es ausencia de miedo, sino es confianza en este caso en los planes de Dios y seguir por donde Dios nos está llevando.
Y si decidimos todo eso, entonces, dice el versículo 9, el Señor va a redoblar su presencia con nosotros. Dice allí, Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que, mis queridos, yo les invito a que todos podamos tomar la decisión de esforzarnos y ser valientes, pero en base a que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. El Señor promete estar con nosotros, el Señor lo hará, el Señor lo hará conforme a la decisión que tomemos y nos permitirá ser fieles, nos permitirá ser obedientes, en tanto y en cuanto nosotros le demos cabida a su Santo Espíritu en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y que nos esforcemos y seamos valientes.